En muchos rincones iba conociendo colombianos y colombianas que por muy diversas razones, generalmente por situaciones económicas específicas en sus lugares de origen, otras por razones políticas, otras simplemente por la búsqueda incluso de nuevas fronteras del saber. Fui encontrándolos aquí y allá, muchísimos y muchísimas desarrollando actividades que serían absolutamente indispensables para nuestra sociedad, pero que para nosotros se perdían, dado que se convertían en actividades importantes para la humanidad toda, no solamente para la sociedad colombiana, allá en los lugares donde esa colombianidad ejerce sus estudios, ejerce sus profesiones, ejerce sus investigaciones, ejerce su vida. Rodolfo Ginás hace parte de esas generaciones de colombianos que por alguna razón que no comentamos lo llevaron fuera de nuestro país y lo llevaron a una serie de investigaciones, de búsquedas alrededor de temas que para usted han sido subjetivos, su vida, me imagino, o parte de su vida. Solo cuando empiezan a sonar esas investigaciones, cuando se va llenando uno de títulos, cuando empiezan otros y otras a aplaudir el esfuerzo, entonces se vuelve importante para nuestra sociedad. Entonces empiezan los decretos de honores en Colombia y empiezan las entrevistas largas. Nunca fue así al principio. Es así ya cuando buena parte de la humanidad ha hecho el esfuerzo de reconocer una labor meritoria. Tiene ese problema nuestra sociedad colombiana, que no se reconoce a sí misma, que no reconoce su propio valor, su propia capacidad de comunicación con el mundo. Cuando yo recorría esos lugares, algo me sorprendía en general de los latinoamericanos, pero mucho de los colombianos, y era su capacidad de entender las sociedades diferentes. Quizás porque en el fondo nosotros somos el producto, como decía Vasconcelos, por nuestra mezcla, por nuestra realidad histórica de muchísimos de esos pueblos a los cuales hoy visitamos en calidad casi que de refugio. Y podemos encontrar por generaciones los viejos ecos que nos vinculan a esas culturas. Indudablemente podemos entender a los europeos, obviamente, pero podemos también entender el sudeste asiático, podemos entender África, podemos entender casi que instintivamente el mundo árabe. Esas raíces de la civilización, de las civilizaciones humanas en plural, están dentro de nuestras venas, están en nuestros pasados ancestrales y le dan una enorme riqueza a la sociedad colombiana, solo que no la reconoce. Encerrada entre montañas, incluso en Barranquilla, de espalda al mar, escapamos del mundo, nos retrotraemos a nuestra vida provinciana, dejamos de dialogar con ese mundo y nos perdemos. Nos perdemos no solamente de nuestros ancestros, sino también de las posibilidades de resolver nuestros propios problemas. Los problemas de una sociedad no se resuelven ya, como antaño pensábamos en el siglo XX, por el propio esfuerzo de una sola sociedad, sino que empieza a resolverse a través del diálogo cosmopolita. Diálogo que es de culturas, diálogo que es de saberes, diálogo que es de historias, diálogo que es posible si parte de esa colombianidad que se fue
está hoy con nosotros, la reconocemos de todas maneras, quizás tardíamente, pero la reconocemos. Y esa colombianidad que en el mundo construye humanidad, para nosotros hoy es vital en la perspectiva de construir humanidad incluso dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra sociedad. Rodolfo Ginás quizás es la persona que desde el ámbito científico más reconocimiento tiene por parte de nuestra sociedad. No voy a hacer esas competencias que siempre son un poco difíciles, pero quizás usted es la persona más reconocida hoy de nuestro ámbito científico. Nos gustaría mucho saber, algún día podremos, quizás ahora, pero usted debe tener sus quehaceres, cómo fue ese primer comienzo, lo difícil que debió ser andar los primeros pasos de ese camino, que hoy lo traen a usted aquí como una persona muy reconocida, ese primer andar científico. Colombia no produce realmente científicos. Nuestra sociedad renuncia a la educación, casi que explícitamente cuando recorta los presupuestos que van destinados a la educación pública. Nuestra sociedad hace una renuncia del saber. Usted pedía que hiciéramos una distinción entre saber y entendimiento. Pero nosotros hacemos una renuncia al saber casi que cotidianamente cuando decidimos que es preferible los dineros para la guerra que los dineros para la educación, que se vuelve una frase de cliché. Cuando renunciamos a las reformas que pueden llevar la educación pública al conjunto de la sociedad. Y sobre todo, vamos a ver si recuperamos la voz. La oposición debe ser. Estábamos dialogando de un tema que es la distinción entre saber y entendimiento, que nos propone el profesor Rodolfo, pero que también tiene que ver con la renuncia incluso al saber de la sociedad colombiana. Aquí en Bogotá hemos querido, en el plan de desarrollo, a punto de ser aprobado, ojalá sea aprobado por acuerdo del Consejo, hacer un énfasis en la educación. Queremos que esa educación pública llegue a la totalidad de los muchachos y muchachas que quisieran tenerla. Quisiéramos no solamente que llegue formalmente el muchacho y la muchacha a un colegio, sino que lo que allí dentro del colegio, más que ladrillos y hierro haya, sea una educación que le permita entender el mundo, o más bien transformarlo, tener la capacidad de pensar por sí mismo. No le construyan artificialmente los esquemas del pensamiento a través de los programas de televisión, de radio, el pensamiento del común que cree que acerta y a veces lo que sucede es que desacierta, que pueda conducir su propia sociedad. Los muchachos y las muchachas de los colegios públicos tienen la opción de conducir su propia sociedad, tendremos una democracia. Y quizás la sociedad que obtengamos sea muchísimo mejor que la que hemos vivido hasta este tiempo. Una sociedad violenta, una sociedad que se ha tratado de destruir a sí misma a través de la destrucción física de sus componentes.
saber y el entendimiento hacen parte de esta posibilidad de salida hacia adelante de la sociedad colombiana. El día en que podamos decir, esta sociedad produce científicos y científicas de todo tipo, que no necesitan que ir a luchar allá afuera para poderse construir, sino que se pueden construir aquí mismo, creo que ese día habremos podido decir que superamos por lo menos los principales problemas que nos dejó el siglo XIX y el siglo XX dentro de nuestra sociedad. El Plan de Desarrollo de Bogotá busca eso. 4 años, no es mucho tiempo. Una, no digo enorme, sino relativa mayor inversión de recursos. Ojalá dentro de 4 años podamos tener una generación entera de jóvenes que puedan hacer lo que usted hizo, ojalá más, porque así es la humanidad, siempre busca más y más. Es como el dicho popular, no sabe qué se le ha perdido, pero busca y busca y busca, y esa es la definición misma de la humanidad. Si cesara de buscar, moriría la especie humana. Así que, Rodolfo, le digo así, usted que ha sido un luchador y un buscador, aventureros somos cuando buscamos y permanentemente seremos aventureros, es decir, siempre jóvenes, gracias a eso. Ojalá usted sea una especie de faro que le pueda ayudar a esta sociedad bogotana, a su juventud fundamentalmente, a buscar y buscar y buscar. Esta administración siempre acompañará ese esfuerzo de búsqueda, por eso lo condecoramos. No sé cuántas condecoraciones de esta misma se habrá entregado en esta ciudad, y sí, siempre ha sido a personas tan valiosas, pero tenga usted seguro que la juventud bogotana es la que le entrega a usted esa condecoración. Nos gustaría muchísimo que al final de estos 4 años, allí donde estaba el Hospital San Juan de Dios, lote de 12 hectáreas, hoy un potrero abandonado en todo el corazón de la ciudad, carrera 10ª, calle Primera. Allí pudiéramos, al final de estos 4 años, encontrar en ese espacio físico que fue antaño el lugar de la investigación de la medicina colombiana y americana, porque fue el primer hospital de América, cerrado por el mercado. Allí en ese mismo lugar físico pudiéramos entregarle a la sociedad bogotana un lugar de investigación médica, de muchos institutos, no solamente de uno, de muchos pensadores y pensadoras que alrededor del tema de la salud pudieran explorar nuevas fronteras del entendimiento humano en el tema de la salud, y que como hace 5 siglos, hace 4, 3, 2, 1 siglo, 5 siglos de investigación en la salud, que hizo de la medicina colombiana una medicina con brillo mundial, y que ustedes son sus exponentes de esa generación, independientemente de qué universidad hayan salido y de qué regiones de Colombia, podamos entregarle ese espacio de lo que fue la Fundación San Juan de Dios, creado por cédula real, es decir, público, creado por Bolívar, después recreado por Bolívar y Santander como hospital público, y durante esos siglos republicanos convertido en un escenario de la investigación científica, podamos devolverle lo que hoy es un potrero, que es un símbolo de cómo hemos renunciado nosotros mismos al saber y al entendimiento, podamos entregárselo de nuevo al saber y al entendimiento de la salud para las generaciones actuales de jóvenes, muchachos y muchachas que intentan en el terreno de la medicina servir como constructores de humanidad. Gracias a usted, y ojalá esta condecoración sea un reconocimiento tardío,
a lo que debió ser un gran esfuerzo suyo y de su familia por, como colombiano, llegar a esa frontera del saber que tenemos que seguir ahondando, porque la frontera es flexible y se mueve hacia adelante y a veces más rápido que nosotros mismos. Gracias, doctor Rodolfo Ginás.